Bien, estoy iniciando la grabación. Estoy iniciando la grabación para que empecemos la clase ya. Bien, hay una opción, ¿no? Para con invitación de correos. Aquí me están indicando. Voy a probar. Ya, pero el detalle es que voy a ver y les aviso la siguiente clase. Bien, entonces ya estoy compartiendo mi pantalla. La anterior clase habíamos hecho una introducción simplemente a lo que es redes. Hay un tema muy importante que es acá el sistema binario. Esto lo hemos llevado con el em, hemos llevado con los que, bueno, hemos visto el tema de sistemas operativos, hemos visto una partecita de lo que son sistemas de numeración. Así que, terminando esta parte introductoria teórica, vamos a retomar esta parte para que todos tengamos la base en cuanto al manejo de lo que es el sistema binario, más que todo. ¿Ya? Y bueno, también hemos visto, ¿no?, que todo en redes también es binario, igual que en una computadora. Hemos visto un, un primer unidad de almacenamiento, ¿no? El bit y el byte. Esto también lo han debido ver en otra materia, ¿no? Estamos directamente utilizando estas unidades de medida. Y hemos visto las particularidades de lo que es la comunicación y la importancia que tiene dentro de lo que es el mundo actual en lo que son en lo que respecta a el ser humano, ¿no?, y la importancia que tiene la comunicación. Pero del mismo modo, al igual que las personas tienen esta necesidad importante de comunicarse, también los equipos, las computadoras y cualquier equipo que soporte la conexión a una red también es muy importante. Si no hubiese una comunicación con todo lo que esto representa entre equipos, estos equipos no pudieran entenderse. Habíamos hablado, no tiene que haber un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que permite tener acá una comunicación funcional? Un conjunto de estándares, de especificaciones, de reglas, si ustedes quieren, que nos van a servir para poder realizar una comunicación como tal. Y en los equipos pasa exactamente lo mismo. Y la importancia, lo propio, ¿no? En una red, muy importante también que los equipos puedan comunicarse de alguna manera. Y habíamos terminado en la parte de lo que es los diferentes elementos que contiene una red. Entonces, acá habíamos quedado. Una red puede tener muchos elementos, ¿no? Una red es como un sistema, pero que involucra muchos elementos. Entonces, a medida que nosotros vayamos avanzando en la materia, vamos a ir conociendo algunos de esos elementos y también vamos a trabajar con algunos de estos elementos. Nosotros, eh, por la, por la forma virtual que estamos llevando adelante la materia, vamos a utilizar también un simulador. Más adelante les voy a explicar qué es simulador para que ustedes lo vayan probando. Ya les voy a enseñar a instalar también, etcétera. Y vamos a ir conociendo cada uno de estos dispositivos. Ya quizás no nos dé para revisar cada uno de estos en sus diferentes versiones, pero cuando menos vamos a revisar los más importantes. Y los otros ya son bastante similares en cuanto a lo que es la parte operativa y la configuración también, que es lo que nos interesa, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces a la segunda parte, que son los modelos.
¿Para qué nos sirven los modelos en redes? Un modelo, un modelo nos va a permitir explicar cómo se comunican los dispositivos de nuestra red. Ya hemos visto en la anterior clase que una red puede contener muchos elementos. Hemos visto en la parte comunicación que estos elementos tienen que comunicarse de alguna manera. Ahora nosotros no vamos a entrar en el detalle técnico de cómo lo hacen específicamente a nivel de hardware quizás, porque no es parte del tema, tampoco lo vamos a utilizar en el ámbito profesional, no lo vamos a usar. Pero por lo menos lo que nos interesa es saber cómo, cómo funcionan estos aparatos, porque en la definición de lo que es la red, si recuerdan, habíamos dicho que dos o más computadoras interconectadas entre sí de alguna manera. No estamos especificando todo todavía. Eso es lo que queremos tratar de entender a nivel conceptual para poder, utilizarlo. Entonces, el modelo nos sirve para eso, para poder explicar qué es lo que pasa, el cómo logran comunicarse estos equipos de la red. ¿Ya? Además, me adelanto un poquito, en redes hay varios modelos, no hay un único modelo que existe para poder explicar esta comunicación. Sin embargo, vamos a empezar por este primer modelo llamado modelo TCP/IP, específicamente el de 5 capas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué este modelo TCP/IP es conocido como modelo de capas? Este modelo TCP/IP es conocido como un modelo de capas. En algunas bibliografías, X cantidad de capas, vamos a ver en la bibliografía que tenemos también, ¿no? Pero está hablando de capas. Algo así como las capas que tiene una cebolla, por ejemplo, como han visto, tú vas pelando y vas llegando al centro. O también podría ser otro ejemplo, la tierra, ¿no? La parte externa, ahí está la tierra, el agua, etcétera. Pero más adentro, en otra capa, más interna, hay otra cosa. Dentro de eso hay otra capa más interna. Y luego hay otra capa más interna y luego el núcleo. A eso nos referimos por capas. Hay un orden. ¿Ya? Entonces, vamos a combinar ahora un poquito la presentación que estoy haciendo con el documento que ya lo tengo en Word, que se los voy a pasar hoy mismo, para que combinemos un poquito ya esta parte de la presentación con la parte teórica pura. Antes de entrar a lo que son las 5 capas, les voy a mostrar el documento. El archivo original les mostraré para que ustedes lo tengan. Yo ya en Word, acá lo tengo traducido, está en español y listo para leer, o si quieren se pueden imprimir o lo que quieran, ¿no? Ahí está. Pero este es el original, este es del libro. Les voy a mostrar y está en inglés, ¿no? Como ven, está en inglés. Este es Introduction to TCP/IP Networking, ¿no? Está en inglés todo. Pero lo voy a traducir directamente con el traductor para que veamos. Sin embargo, hay algunos términos que el idioma original en el que se ha conceptualizado es en inglés, como internet, por ejemplo. Internet es una palabra en inglés, así que en algún caso vamos a tener que hacer el cambio a inglés nomás, ¿ya? Pero yo se los estoy pasando traducido, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Les voy a mostrar simplemente la introducción, no es larga, para que un poquito lo pongamos en contexto. ¿Qué nos dice acá? Esta es la bibliografía que vamos a utilizar, que les he indicado la primera clase, ¿no? Las redes, un poquito más grande lo voy a volver. Dice, las redes funcionan correctamente porque diversos dispositivos y software, porque les había dicho, ¿no?
clases pasadas que una red, al igual que una computadora, está compuesta por un hardware y un software. No es simplemente hardware, es también software, una parte intangible, ¿no? Archivos, sistema operativo, programas, configuraciones, etcétera, etcétera. Son las dos cosas. Entonces, las redes funcionan correctamente porque los diversos dispositivos, es decir, hardware y software, siguen las reglas. ¿A qué se refiere con reglas? Lo que les había dicho, ¿no? Si tenemos en este caso, por ejemplo, estamos en una red, ¿no? Estamos en una red y ustedes y yo estamos en una red, estamos unidos de alguna manera, pero estamos siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, en una clase de este tipo, solamente una persona debería hablar al mismo tiempo, ¿no? Porque si todos hablaríamos sería un caos. Yo tengo el control, puedo silenciar el micrófono de alguien, hay reglas. Yo puedo compartir mi pantalla, ¿no? Hay unas reglas determinadas. Si no se seguirían estas reglas sería un caos porque además una de las reglas de la clase es que la clase se está realizando en español. Imagínense que yo empiece a hablar, digamos, en alemán o en holandés, que es más complicado todavía, no me entenderían. Entonces, para que funcionen correctamente hay ciertas reglas. Estas reglas vienen en formas de estándares y protocolos, lo que les había dicho, ¿no? Que son acuerdos de una parte particular de cómo debería funcionar una red. Es un acuerdo. Nosotros con taller de sistemas operativos, el A, vimos un poquito en la historia de las computadoras cómo se ha llegado a estandarizar lo que es el sistema operativo. Inicialmente, las primeras computadoras tenían sistemas operativos arcaicos. Cuando ya un poco ha avanzado lo que es la parte de la tecnología, cada empresa, IBM, HP, Texas Instruments, las empresas que habían en ese entonces, cada una tenía su propio sistema operativo. No había un estándar, no había un común. Entonces cada empresa utilizaba el que veía conveniente y ya. Pero ¿qué es lo que permite los estándares y protocolos que se obtienen a través de acuerdos? Hacer que todo funcione bien y no solamente en los dispositivos de un tipo de fábrica. Porque en las computadoras antiguas, cuando tú querías, digamos, sacar un repuesto de una computadora y ponerle a otro, no podías hacer eso. Porque cada empresa tenía sus propias reglas. Actualmente sí es posible, porque la mayor parte de las industrias que hacen hardware tienen acuerdos. Tú puedes comprarte una memoria RAM Kingston, puedes poner tu memoria RAM Kingston en una tarjeta madre Asus. A una tarjeta madre Asus le puedes poner un procesador Intel. A esa tarjeta madre que es Asus, que tiene memoria Kingston, que tiene procesador Intel, le puedes poner una tarjeta de video GeForce. Y a esa computadora le puedes poner un monitor Samsung. ¿Qué es lo que permite que todas estas empresas fabriquen dispositivos y se puedan usar así libremente? Los estándares. Eso es lo que permite. Eso es lo que algunas empresas como Apple, por ejemplo, genera hardware que no es compatible. En algunos casos tú no puedes, en algunos casos tú no puedes sacar un repuesto de un iPhone y colocarle a un celular Android o de una computadora Mac a una computadora Intel, digamos. A veces es un poco complicado porque todavía medio que es un poquito cerrada esa empresa, pero no pasa así en lo que es los diferentes dispositivos. Ahora en redes vamos a ver un poco, adelantándome ya a lo que vamos a ver más adelante, nosotros- el, el- el contenido de nuestra materia está enfocado a dispositivos creados por la empresa Cisco, pero también a dispositivos que soportan estos estándares y protocolos de otro tipo de marcas, por ejemplo, TP-Link, ese famoso eh, esa famosa marca que en nuestro medio es muy utilizada por los precios bajos que tienen, ¿no?, los dispositivos de redes, pero es posible utilizar también. Pero hay otras empresas también que
porque tienen otro tipo de dispositivos más especializados en redes, ¿no? Como Huawei, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos indica acá un poquito, ¿no? Estamos complementando esto. Sin embargo, la gran cantidad de estándares y protocolos disponibles puede dificultar que el ingeniero de redes promedio piense y trabaje con redes, por lo que el mundo de las redes ha utilizado varios modelos de redes a lo largo del tiempo. Ahora estamos haciendo la introducción con el modelo TCP/IP, pero no es el único modelo. Esto ha ido evolucionando con el tiempo. Los modelos de redes definen una estructura y diferentes categorías. Entre paréntesis, aquí está poniendo capas, lo que les decía. El modelo TCP/IP es un modelo por capas, ¿sí? Como la cebolla, ¿no? De la capa más interna a la capa más externa. Cada capa tiene ciertas características, ¿no? O como en la Tierra. El núcleo, por ejemplo, está a una temperatura muy alta y gira, pero la corteza de la Tierra, que es otra capa, no es así, ¿no? Ahí está la Tierra, ahí estamos nosotros, ahí está el agua, etcétera. De estándares y protocolos, a medida que surgen nuevos estándares y protocolos con el tiempo, los usuarios de redes pueden pensar en esos nuevos detalles en el contexto de un modelo de trabajo, el famoso 5G, ¿no? Esto de los estándares y los protocolos está avanzando a medida que avanza, eh, a medida que hay nuevos dispositivos o nuevas tecnologías o nuevos dispositivos que tienen que soportar ciertos estándares y protocolos que también van a ser nuevos, como el 5G, ¿no? Y aquí un poquito lo está complementando. Yo en la presentación directamente me estoy yendo a las capas en el TCP/IP, pero noten que acá dice, está detallando a un nivel más preciso. Puede pensar en un modelo de red como piensa en un conjunto de planos arquitectónicos para construir una casa o un edificio, digamos, que es más apropiado, digamos, porque tal vez una casa pudiera construirse sin necesidad de planos arquitectónicos, ¿no? Pero acá nos está haciendo esta analogía. No podemos pensar en este modelo de red como se piensa en un conjunto de planos arquitectónicos. Cuando tú vas a hacer un edificio no hay un único plano, hay un plano que muestra, digamos, las bases, los cimientos, hay otro plano que muestra la parte de los pilares, no sé, hay otro plano que muestra la instalación eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Para qué es importante esto? Porque al igual que en redes, en la construcción de un edificio también, muchas personas con diferentes tipos de especialidades trabajan, ¿no? Hay constructores, hay electricistas, hay albañiles, hay pintores, etcétera, etcétera. Entonces, estos documentos también van a servir para que cada uno de estas personas que forman parte de lo que es la construcción del edificio, puedan entender en el nivel que ellos necesitan, ¿no? Los datos acerca de cómo hacer eso. En el plano arquitectónico que especifica la instalación eléctrica, por ejemplo, ahí le va a dar al electricista la pauta de dónde tiene que estar, por dónde tiene que ir el cable, qué es lo que tiene que tener, cómo va a funcionar, etcétera. Pero no le dice nada, por ejemplo, de qué color va a tener la pared o algo así. Ahí termina su trabajo. Deja el cable ahí, tal vez con la toma, con el interruptor, no sé, y ahí termina su trabajo. ¿No? Otro vendrá, lo pintará o le harán un reboque ¿no? Pero varias personas en redes lo propio, ¿no? De manera similar, las personas que fabrican productos de redes y las personas que usan esos productos, ese ejemplo van a notar ese ejemplo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Lo que es, nos estamos enfocando en Cisco, pero hay también otro, Huawei. Nosotros no vamos a ver lo que es productos Huawei, pero también es una alternativa interesante también, pero en la materia no lo podemos hacer a ambos porque no podríamos, sería un poquito más extenso, necesitaríamos más tiempo para construir sus propias redes de computadora, siguiendo un modelo de redes particular.
tendríamos un conjunto de planos y en cada nivel vamos a tener un cierto documento que va a permitir entender cada nivel o cada capa, si ustedes quieren, de nuestra red. Entonces, finalmente, ¿no? Ese modelo de red define reglas sobre cómo debe funcionar cada parte de la red, así como también las partes, así como también cómo las partes deben trabajar juntas para que toda la red funcione correctamente. Ya estamos hablando de elementos, pero trabajan juntos esos elementos. Tienes en tu computadora una tarjeta de red, hay un cable, hay un dispositivo intermediario. Ese dispositivo intermediario puede ser soportar conexión física o inalámbrica también, pero deberían poder trabajar juntas, ¿no? Tener, digamos, si soporta inalámbrico y físico, tener una X cantidad de computadoras conectadas mediante cable y otra X cantidad de equipos o computadoras conectadas de forma inalámbrica. ¿Por qué estamos viendo TCP/IP primero acá en la presentación, ¿no? La siguiente presentación es directamente entrar al modelo TCP/IP 5 capas. ¿Por qué? Hoy en día TCP/IP gobierna como el modelo de red más generalizado en uso. Es el que más se utiliza, juntamente con el otro que vamos a ver, que es el modelo OSI. Puedes encontrar soporte para TCP/IP en prácticamente todos los sistemas operativos que existen en la actualidad. Windows, Android, Mac OS, Linux, ¿no? Desde teléfonos móviles hasta computadoras centrales. Todas las redes creadas con productos de Cisco, en particular los dispositivos que vamos a ver en especial al siguiente año, son compatibles con TCP/IP. ¿Ya? Y no es sorprendente que el examen nos dice acá, porque el documento que les digo está enfocado al examen, es bastante teórico, está enfocado principalmente a TCP/IP. Es eso. Aquí abajo, ustedes, esto se los voy a pasar, van a encontrar mayor detalles, ustedes lo van a leer en la clase asíncrona que tenemos en la semana que no pasamos clases. Acá está explicando con un poquito mayor de detalle, dice modelo de red TCP/IP. No, esto con calma lo pueden leer, yo simplemente las partes clave, dice acá. A veces también llamado arquitectura de red o plano de red, se refiere a un conjunto de documentos. De forma individual, cada documento va a describir una pequeña función necesaria para la red. En conjunto, todos estos documentos definen todo lo que debería suceder para que una red de computadoras funcione. Algunos documentos definen un protocolo, que es un conjunto de reglas lógicas que los dispositivos deben seguir para comunicarse. Otro documento define algunos requisitos físicos para la creación de redes. Otro ejemplo, un documento podría definir los niveles de voltaje y corriente utilizados en un cable en particular para transmitir datos. En la capa más externa, por ejemplo, en la capa física, estamos ya hablando a nivel de transmisión de datos físico, ¿cuáles son los niveles de voltaje? Porque al igual que era el tema de la anterior clase, ¿no? En redes, igual utilizamos señales eléctricas, ¿no? Agarramos y con ciertos voltajes definimos unos y ceros y construimos paquetes de información que son transmitidos a través de un medio, pero físico, un cable de ciertas características, o puede ser también un medio inalámbrico utilizando microondas que no necesita un medio físico como un cable, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? Como considerar el modelo como un plano arquitectónico para construir una casa. ¿Puedes construir una casa sin plano? Claro, puedes hacerlo. Es más, aquí en Bolivia hay maestros albañiles que pueden hacer una casa sin planos. Pueden hacerlo, tienen la experiencia. Sin embargo, el plano, ¿qué es lo que te garantiza?
El plano puede garantizar que la casa tenga los cimientos y la estructura correctos para que no se caiga. Ejemplo, ¿no? Digamos, soporte antisísmico. Ahí ya quizás un poquito va a ser un limitante para alguien que no use un plano, porque hay que hacer ciertos cálculos, estructuras adecuadas, etcétera. O por ejemplo, y que tenga los espacios ocultos correctos para acomodar la plomería. Si ustedes han debido ver algo, tal vez algún edificio o en el instituto en Incos, quizás no está tan adecuado porque quizás no se han utilizado los planos adecuados. Porque si lo harías por capas, pudieras tranquilamente ocultar todo lo que va a tener. Hay edificios que ustedes han debido ver que hasta tiene pilares que está en medio de la oficina y un pilar gigante en medio de la oficina. Eso es algo que se podría adecuar cuando estás haciendo con planos, ¿no? Bueno, y hay otras cosas también con respecto a la electricidad, el gas, etcétera. Y vamos a entrar en detalle de lo que son las instalaciones de redes en edificios también. Es especial. En los edificios actuales es algo que se lo considera ya necesario. Esto es una norma ya, ¿no? Además, las diferentes personas que construyen la casa utilizando el plano, como constructores, electricistas, albañiles, pintores, saben que si siguen el plano, su parte del trabajo no debería causar problemas a los demás trabajadores. Entonces, esto nos va a permitir comunicar a todos los elementos en nuestra red. Eso es la analogía, ¿no? De manera similar, podrían crear su propia red, escribir su propio software, crear sus propias tarjetas de red para crear una red. Sin embargo, es mucho más fácil simplemente comprar y usar productos. Lógicamente, nosotros no vamos a aprender a hacer una tarjeta de red. Eso no tiene sentido. Vamos a usar una tarjeta de red existente, pero que soporte ciertos estándares para que se integre dentro de nuestra red, ¿no? Porque podría darse el caso de que tú quieres agregar algún dispositivo a nuestra red, pero ese dispositivo no es compatible con la configuración actual de nuestra red. Es posible eso, pero ya tenemos un documento que nos indica eso, ¿no? La cosa es que al final los productos deberían funcionar bien juntos. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces, de la parte de lo que es la historia del TCP/IP, esto les voy a dejar un primer trabajo para que hagan un resumen visual. Pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un organizador gráfico, lo que ustedes quieran, algo visual, pero no textual, no tan textual. Un organizador gráfico, como ustedes quieran, un mapa conceptual, o cualquier otro, que un poquito resuma lo que es la introducción a TCP y la historia. Ya, esto yo lo voy a dejar nomás. Es algo como lo que yo les decía, pero al inicio cada empresa hacía lo que veía conveniente para ellos. IBM, que era la más grande en ese tiempo, lo hacía de una forma y había otra empresa que lo hacía de otra forma. Entonces empiezan a coordinar para generar algo estándar. Eso entonces va a ser su primer tarea. Esto yo lo voy a dejar en el asíncrono para que ustedes lo realicen juntamente con este material que ya está acá, que también hoy lo voy a cargar. ¿Ya? Entonces me paso directamente, otra vez regreso a la presentación. En lo que es el modelo TCP/IP de 5 capas, ¿no? Acá les presento las 5 capas. Estas son las 5 capas. ¿Ya? Tenemos en la capa más externa, por así decir, si estamos hablando de una cebolla, la capa más externa, la capa 5, la capa llamada por su término en inglés, la capa application o la capa de aplicación, en donde vamos a ver algunos protocolos como el HTTP, SMTP, entre otros. Los protocolos de datos, en este caso mensajes, addressing, esto más adelante lo vamos a ver a mayor detalle,
Lo único que quiero mostrarles en esta introducción son las 5 capas y vamos a ir desglosando capa por capa. La capa 4, la capa de transporte, tenemos acá otros protocolos. Noten que en cada capa tenemos protocolos específicos. La capa de aplicación, HTTP, SMTP, entre otros. En la capa de transporte, TCP, también tenemos UDP. El protocolo de datos, segmentos, a través de puertos. En la capa 3, la capa de network, la capa de redes también llamada. Ahí tenemos otro protocolo, el protocolo IP. La unidad de datos, un datagrama. Esto, como les digo, estos son términos técnicos que los vamos a ir desglosando a medida que vayamos avanzando. La capa 2, Data Link. Ahí tenemos otros protocolos también que manejamos en esta capa. Ethernet, Wi-Fi, frames en lo que es la parte de los protocolos de datos, MAC address en el direccionamiento, y en la capa más interna ya tendríamos lo que es la capa física ya. No es la capa física, es la capa ya a nivel de hardware. Ahí tenemos también protocolos, 10 base T por ejemplo, o tenemos otro protocolo, el 202.11, entre otros. Los protocolos de datos, bits, y acá no hay address. Vamos a ir detallando uno por uno en estas estimo que nos va a tomar 2 clases más la práctica que vamos a hacer, la descripción de estas capas, para hacerlo a un nivel detallado. Vamos a combinar también con el documento que ya les voy a facilitar el día de hoy, ¿no? Inicialmente como una introducción, porque estamos haciendo ahorita introducción, hay términos que quizás no van a entender, como HTTP, SMTP, Ethernet, etcétera. Pero estamos un poquito entrando en materia, estamos viendo ya las capas. Vamos a regresar luego, cuando ya terminemos el tema, vamos a regresar y ya vamos a entender a mayor cabalidad estos protocolos. ¿A qué se refería con HTTP? ¿A qué se refería con frames? ¿A qué se refería por MAC address, por ejemplo? ¿Ya? Por el momento estamos iniciando. En la capa física, es la capa que representa ya la parte física, el hardware, los dispositivos físicos que se van a encargar de interconectar los equipos o las computadoras. En esta capa física estamos hablando a nivel de cables de red. Vamos a ver que los cables de red, por ejemplo, tienen ciertas especificaciones. No hay un único cable de red. No hay un único cable de red. Y que los cables de red actuales cumplen con ciertos estándares, protocolos, especificaciones técnicas que son estándares ya, ¿no? En algún momento nosotros, cuando no había todavía no había internet siquiera, ¿no? Para nosotros, alguna tarea que teníamos que hacer en los estudios, uníamos las dos computadoras en alguna casa para hacer algún trabajo práctico, o en algún caso también para entretenimiento, ¿no? Teníamos algunos juegos que nosotros podíamos realizarlo, jugarlo en, en, en red, pero no utilizábamos los cables de red que ustedes conocen, que están en el instituto.
no son esos cables de Z, eran unos cables de Z que nosotros lo hacíamos, unos cables de Z que utilizaban puertos eh, seriales, los antiguos que quizás ya no lo conocen porque las tarjetas actuales ya no traen, pero entonces nosotros conectábamos las dos computadoras y utilizábamos un protocolo que las dos máquinas entendían para poder transmitir información, para hacer que un programa funcione o para jugar un juego. Pero lógicamente el juego tenía que soportar también ese estándar, ese protocolo de transmisión de información. Actualmente ya no es así, ya no tienes que preocuparte en ese sentido. Tú vas aquí a una empresa que distribuyan materiales de redes, o al final a Esteban Arce vas y puedes adquirir un cable de red que estás seguro que va a cumplir con ciertas especificaciones. Lógicamente, el tema de calidad quizás sería un tema aparte, digamos, la calidad. Porque los dispositivos que ustedes conocen, los famosos TP-Link, esos dispositivos que hay bastante aquí en nuestro medio, son una copia de, digamos, de una calidad aceptable. No voy a decir que es de mala calidad, pero es una calidad relativamente aceptable de los dispositivos eh, de la marca D-Link, que también llegaba a nuestro medio, ¿no? Bolivia llegaba bastante los D-Link, pero tienen una calidad bastante aceptable esos dispositivos. En cuanto a calidad, no a especificaciones técnicas o a estándares o a protocolos, porque ambos soportan ese mismo protocolo, pero si tú colocas un TP-Link con un D-Link, obviamente se va a notar en cuanto haya un tráfico alto o en cuanto a la durabilidad, etcétera. Ahí sí notarías, ¿no? Igual con respecto a las especificaciones de cables. Tú puedes comprarte en la Esteban Arce cables que cumplan con ciertas especificaciones, pero cosas como ya la calidad, como el material que tiene de plástico que recubre, ya es barato, sí, pero tiene una calidad no muy, o una calidad relativamente aceptable, entre comillas, ¿no? Estamos hablando también acá de conectores que unen dispositivos, que unen dispositivos. Estamos hablando también acá en lo que es la capa física, ¿no? Estamos hablando acá en la capa física como es la capa eh, de hardware. Estamos hablando ya de lo que es a nivel de señal, las señales que se envían acá, ¿no? Las tarjetas de red, ¿no? Las tarjetas de red envían señales en realidad a nivel de hardware, eh, convierten los paquetes que nosotros tenemos en señales eléctricas y esas señales eléctricas fluyen a través del cable de red, fluyen, ¿no? Las tarjetas de red también son susceptibles a fallos, nosotros teníamos implementadas algunas redes en el Chapare en un tiempo, en una institución, y sufríamos bastante de daños en las tarjetas de red por las descargas eléctricas, las altas de tensión, los, los, los rayos que caían cerca, que dañaban las tarjetas de red. Estas tarjetas de red son muy sensibles, ¿no? Trabajan con voltajes muy, muy específicos, por así decir. Tienen una tolerancia, pero si falla un poquito, entonces ya puede darse el caso de que ya no funcione. Vamos a ver algunos casos en los que tú tienes conectada una tarjeta de red y la tarjeta de red es reconocida por tu sistema operativo. Tú la conectas, instalas los drivers y es como si estuviese funcionando. Pero a la hora de ya de interconectarse, es decir, de enviar o recibir información, no recibe ni envía ningún tipo de información. Podrías pensar que es el cable
lo primero que pensamos, ¿no? Puede ser el cable. Hay formas de probar un cable que también lo vamos a ver más adelante. Vamos a fabricar también, vamos a armar cables, perdón, ¿no? Hay forma de verificar que el cable esté en buen estado, que esté recibiendo y enviando las señales correctas, ¿no? Pero aún así no detectar el problema. Podrías ver los dispositivos intermediarios. En el caso de una red pequeña, una red de trabajo local pequeña, podrías empezar a revisar, digamos, los dispositivos intermediarios, ¿no? Como los hubs, switches, routers, pero puede que esté todo bien. Y un caso es este, como la tarjeta de red trabaja con envío de señales en la capa física, a nivel físico, y si ya no es capaz de poder trabajar con esas señales, entonces no va a funcionar adecuadamente. Mucho de este problema se da en lo que son redes en nuestro medio, ¿no? Donde la única alternativa es directamente reponer, cambiar una tarjeta de red, ¿no? Es factible. Incluso si de una portátil se quemara su tarjeta de red, si es que utilizarías un dispositivo, un medio físico como un cable, entonces podrías reponer con una tarjeta de red eh, conectada a un puerto USB. Funciona también, es una alternativa, ¿no? Más que todo, como les digo, en la parte teórica de lo que es redes, estamos viendo lo básico. Si hacemos un resumen, vamos a decir que la capa física entonces del modelo TCP/IP simplemente es la capa del hardware. Ahí estamos a nivel de señales, a nivel de hardware, hay también el cableado, los conectores que van a utilizar los dispositivos, todo lo que tiene que ver con lo que es el hardware, ¿no? Y nada más. Lo que nos va a interesar a nosotros como personal de lo que es el área técnica como tal, operativa, resolver problemas, ¿no? Y algunas pautas que les doy, como les digo, la tarjeta de red puede dañarse, es muy susceptible a daños. ¿Cómo puedes evitar? Hay algunos, como ustedes han debido ver, que hay estabilizadores para PCs, incluso con UPS, que son capaces de almacenar energía por cierto tiempo. También hay estabilizadores para lo que es el cableado. Podrías pensar en adquirir eso, ¿no? Pero también es una inversión, ¿no? En nuestro medio, en Bolivia, a veces un poquito la parte económica también influye en la toma de decisiones. Entonces, eh, volviendo acá a nuestro documento que les estoy mostrando, aguárdenme, acá, volviendo a nuestro documento. Luego de que ustedes vean esta parte de lo que es la introducción a al modelo TCP/IP y la historia, que va a ser su primer trabajo, ¿no? Van a entrar acá en el documento en la descripción general del modelo. Acá está, ¿no? Acá termina lo que es la parte de la historia y acá inicia lo que es la descripción general del modelo TCP/IP. O sea, acá también van a tener el complemento. Por ejemplo, ¿qué nos dice acerca ya de la descripción? Fuera de lo que es la historia del modelo TCP/IP, nos dice acá, el modelo TCP/IP define y hace referencia a una gran colección de protocolos. Por eso acá en la presentación inicial les estoy hablando de capa y protocolo que maneja. Capa, protocolo, capa, protocolo. No estamos entrando a detalle todavía. Más adelante vamos a ver y vamos a entender. Entonces, una gran colección de protocolos que permiten que las computadoras se comuniquen. Para definir un protocolo, TCP/IP utiliza documentos denominados solicitudes de comentarios, o lo que se conoce como los RFC. Puedes buscar
estos RFC utilizando cualquier motor de búsqueda, ¿no? En Google pones RFC y te va a salir ahí. Si pueden verificar, ¿no? Ustedes con más tiempito ya. El modelo TCP/IP también evita la repetición del trabajo ya realizado por algún otro organismo, de estándares o consorcios de proveedores, simplemente haciendo referencia a estándares o protocolos creados por esos grupos. Por ejemplo, este es el famoso IEEE. Este es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es una de las instituciones encargadas de definir estándares, porque obviamente cuando vamos a definir estándares en redes, tienen que ser instituciones no consolidadas, grandes, que se encarguen de generar estos nuevos estándares incluso, ¿no? Por ejemplo, acá la IEEE define las LAN Ethernet, ¿no? El modelo TCP/IP no define Ethernet en estos que les decía acá, solicitudes de comentarios, pero se refiere, a IEEE Ethernet como una opción. Es un ejemplo simplemente, ¿no? Estito más vamos a ver. El modelo TCP/IP crea un conjunto de reglas, ¿no? Lo que les decía, que las reglas nos van a permitir no solamente tener una comunicación adecuada, sino también un orden, ¿no? Nos permite a todos sacar una computadora, un dispositivo móvil, de la caja, enchufar todos los cables correctos, encenderlos y conectarnos a una red. Eso es lo que te permite lo que son el conjunto de reglas, ¿no? Ustedes se compran un celular, por ejemplo, y no importa si te compras un Huawei, un Samsung, un LG, un Xiaomi, creo que es el otro, no recuerdo, o un iPhone, no importa. Si vas al instituto, al INCOS, y quieres conectarte a la red Wi-Fi de INCOS, de cualquiera de estos dispositivos vas a poder conectarte. A eso es a lo que se refiere, eso es lo que nos permite. Entonces, ¿esto qué importancia tiene? Cuando nosotros estamos haciendo una instalación de una red, independientemente de la fábrica del dispositivo, del elemento que estemos insertando en nuestra red, estamos confiados en que eso va a funcionar. A no ser que sea una tecnología nueva, ahí sí tendrías que verificar la compatibilidad, haciendo un estudio previo, una googleada en internet suficiente. ¿No? Puedes usar el navegador web para conectarte a tu sitio web. Puedes usar el navegador web para conectarte a tu sitio web favorito, usar la mayoría de las aplicaciones y todo funciona. ¿Cómo? Un ejemplo de esto, a un nivel más alto, estamos hablando ahora del nivel de físico del modelo TCP/IP, pero aparte de lo que es la parte ya de hardware físico, señales, yo por ejemplo en este momento yo estoy hablando con ustedes y lo que estoy haciendo es hablar y mi voz se está convirtiendo en código binario y está viajando a través de, de- de lo que es la plataforma de internet y está llegando a sus equipos. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Es lo propio. Hay un conjunto de reglas, protocolos que permiten que nuestras máquinas interpreten esa señal que yo les estoy enviando a través de lo que es internet. Eso también permite, ¿no? Muchos programas utilizan eso. Entonces dice acá, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el sistema operativo de la computadora implementa las partes del modelo TCP/IP. Si tú tienes un celular Huawei, ese celular, considerado computadora en la definición básica, tiene un sistema operativo. Y ese sistema operativo integra ya, porque cuando se generan estándares en lo que es redes, también entran de acuerdo
con las empresas que desarrollan sistemas operativos. Es decir, Microsoft con Windows, Google con Android, y Linux, y ahí tienen la Mac OS de Apple, ¿no? Y otros más. Coordinan. ¿Para qué? Para que esto pueda ser utilizado también a nivel del sistema operativo. Por eso es que puedes conectarte con tu celular independientemente de la marca, ¿no? Lo único que necesitas es que el sistema operativo soporte lo que es TCP/IP, ¿no? ¿Qué más dice acá? La tarjeta Ethernet o tarjeta LAN, o nosotros le llamamos más comúnmente tarjeta SD, ¿no? Tarjeta Ethernet o tarjeta LAN inalámbrica integrada en la computadora, perdón, integrada en la computadora, implementa algunos estándares de LAN a los que hace referencia el modelo TCP/IP. Obviamente en las computadoras de nuestro medio, tú te compras una computadora y normalmente el estándar es que la tarjeta de red ya integre una tarjeta Ethernet o una tarjeta LAN o una tarjeta de red integrada en tu tarjeta de madre. Pero si se quemara o en el peor de los casos necesitaras dos tarjetas de red, puedes comprar otra y agregarla. Las tarjetas madres también integran estándares que permiten hacer eso. Entonces tú te compras la tarjeta de red, la integras. Hay tarjetas de red, como les he dicho, a tarjetas Ethernet que las puedes tú adquirir y conectar al USB. Y ya está, ya tienes tu tarjeta LAN. Y tú sabes que va a integrar lo que es la parte del modelo TCP/IP para la comunicación de datos. En resumen, y ya para terminar, los proveedores que crearon el hardware y el software implementaron TCP/IP. Entonces tú estás seguro de que va a funcionar. Es compatible, es un estándar, ¿ya? Entonces, este documento se los voy a colocar. Voy a crear acá en el trabajo clase, tenemos un par de minutitos acá. eh, Crearé una, una carpeta que diga bibliografía, y aquí lo voy a pegar, ya, esto voy a